Bueno, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Soy José Arturo Vargas Mendoza, como ya les dijo el doctor. Vamos a ver los tipos de disfunción diastólica. Vamos todavía a tocar un poquito del tema de la diástole, porque pues la diástole está yo creo que un poquito menospreciada, pero es enorme. O sea, la diástole, aquí les quise poner esta imagen de ejemplo, que es un libro de pura diástole. Entonces, creo que me esforcé mucho en tratar de, en una hora y media, enfocar este tema que les digo es muy grande en lo que vamos a hacer nosotros, que es ecocrítico. Traté de puntualizarlo mucho y pues bueno, ojalá y les guste y nos sirva. Como le decía el doctor, yo creo que somos poquitos, entonces podemos interactuar sin problemas. Si tienen duda, sobre todo como les decía, cosas técnicas, porque como vamos a ver, dependemos mucho de una buena decisión, de una buena evaluación de la función para tomar decisiones. Y muchas veces el error está en la medición. Entonces, hoy vamos a tratar de ver también aspectos técnicos. Pues de introducción, cosas que vamos a repasar un poquito. El 50% de las fallas cardíacas son de origen diastólico, o sea, con una función sistólica preservada. Se habla que arriba de los 40 años de las personas sanas, el 25% ya tiene algún grado de disfunción diastólica. O sea, es muy común encontrar ecos que aparentemente son personas sanas con cierto grado de disfunción. Los pacientes que vemos nosotros, la gran mayoría tiene cierto grado de disfunción. El paciente que está en terapia es casi seguro que va a tener, independientemente de la etiología que lo llevó ahí, que va a tener algún grado de disfunción diastólica. Y lo que les digo, y voy a hacer mucho hincapié en la plática, requiere una adecuada medición y correlación clínica. Estos ecos, como la gama ahora de eco crítico, pues son del que está con el paciente, no del radiólogo, ¿no? O sea, muchas cosas las guiamos y son dinámicas. Hemodinámicamente definitivamente es dinámico. El eco de pulmón que hacen es dinámico. Hacen protocolos de reclutamiento con eco para ver aireaciones. O sea, son las cosas que ven solo nosotros, que estamos con la máquina y con el paciente. Entonces, la correlación clínica es importantísima en esta patología. Una definición clínica, bueno, diástole pues es expansión en el espacio, como decía su etimología griega, pero una definición clínica en cuanto a lo diástole se refiere a la capacidad del ventrículo izquierdo para recibir un volumen proveniente del atrio que garantice un adecuado volumen latido, pero tratando de manejar presiones de llenado bajas. O sea, tener un gasto cardíaco adecuado sin incremento de nuestras presiones de llenado. Factores que afectan a diástole, y también lo van a ver bien, como en el paciente crítico, o generalmente está taquicárdico, edad, con la edad empieza la relajación del corazón, se empieza a hacer cada vez más rígida. Entonces, mientras más años del paciente, más probable que tenga cierto grado de disfunción. La función sistólica ventricular, también ya ahorita lo vamos a ver. Dependemos también, en algunos de los criterios que medimos, dependemos de la pre y la postcarga que tenga el paciente. Obviamente las valvulopatías, principalmente mitral, aorta un poquito, pero en general nos deja en paz en cuanto a la función diastólica a la evaluación. Frecuencia y ritmo cardíaco, obviamente, y ahorita lo revisamos un poquito más. La función auricular también, y otra vez les digo, la correlación clínica. Esta correlación es muy importante. Bueno, aquí en este esquema vamos a revisar un poquito lo de la diástole y lo vamos a traslapar al eco, que es un ciclo cardíaco. Aquí estamos dividiendo, y obviamente nos vamos a enfocar a la diástole, que consta de 4 periodos: el periodo de relajación isovolumétrica, el periodo de llenado rápido, que se corresponde a la onda E, y que lo vamos a ver en el flujo del Doppler transmitral como la onda E, que estamos viendo acá de este otro lado, la diástasis, y por último la contracción auricular, que eso se ve representado como la onda A, y es la onda A que vamos a ver en el ultrasonido. Aquí pues en el ciclo cardíaco vemos las diferencias de presión, que es por lo que se da el llenado ventricular. O sea, cuando se cierra la válvula aórtica, que corresponde aquí, si se fijan, esto vamos a tomarlo como nos vamos a ubicar en un apical de 5 cámaras. Aquí estamos viendo el flujo aórtico. Aquí se cierra la aorta, empieza el periodo de relajación isovolumétrica, donde la aorta y la mitral están cerradas. Y aquí es cuando se empiezan se igualan y después gana la presión auricular, que es la fase de llenado rápido y que es lo que nos va a producir la onda E.
Después viene la igualación de presiones y por último la patada auricular o la contracción auricular, que se va a traducir en la onda A. Entonces, cuando tenemos fibrilación auricular, pues una está ausente, ¿no? No tenemos una función auricular y no vamos a encontrar en el Doppler, al momento de medir en el apical de 4 cámaras, pues la patada auricular o la contribución auricular. Aquí estamos viendo, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor, bueno, y la correlación con el electro también. La toma óptima para ver el flujo transmitral, que es un apical 4 cámaras, donde veamos una buena apertura, ponemos el color y medimos el cursor. Pero ahorita tenemos otro ejemplo de eso. Esta es la base fisiológica de lo que vamos a buscar en el eco. Estos cuadros son las recomendaciones de las guías de disfunción diastólica. Aquí nos vamos a enfocar, básicamente son 4 puntos los que vamos a usar en el eco crítico. Vienen otras tablas que son un poco de cosas más finas, en algunas patologías que son más para buscarlo en el laboratorio tranquilo del ecocardiografista. En cuanto al eco crítico, es lo que nos vamos a enfocar y vamos a ver el algoritmo de las guías que nos permite decir si hay o no hay disfunción y qué grado de disfunción tenemos. Vamos a revisar parte por parte de las variables. Primero empezamos con el pico de onda E, que lo revisamos ahorita en la curva de presiones, que se adquiere en el apical de 4 cámaras. No idealmente, siempre hay que tratar de poner el Doppler color para que nosotros veamos el flujo y alinear nuestro cursor exactamente donde está el flujo del llenado ventricular. Y un poquito de cuestiones técnicas, disminuir la señal del ultrasonido y tratar de que nuestra onda, el Doppler que nos va a registrar, sea una onda que sea muy nítida, que sea un buen espectro. Eso nos quiere decir que estamos haciendo una buena medición. Los pacientes críticos, intubados, con sondas, a veces es bien difícil tener una buena ventana. Entonces podemos estar viendo un flujo que deben de ustedes de tener mucho cuidado de que sea óptimo, de que tenga una buena coloración. O sea, eso nos va a decir que sí estamos teniendo un buen flujo el que estamos midiendo. Ahorita lo explico ya con movimiento. Después de viene la onda A, que prácticamente es lo mismo, en el mismo lugar, apical 4 cámaras. Nos vamos a colocar el cursor. Estos dos son velocidades bajas generalmente, entonces lo medimos con Doppler pulsado. Nos vamos a colocar justo donde se topan las valvas de la mitral. Ahí es donde vamos a poner nuestro cursor para medirlo. Bueno, vemos de una vez la duración de la onda A, que es otro de los parámetros que vemos en la diástole, aunque es de los secundarios para nuestro eco crítico, pero bueno, ahí la alcanzamos a mencionar, que es básicamente la duración en tiempo de la onda A o de la patada auricular. En cuanto a la técnica, vamos a tratar de alinearlo lo más que pueda. Saben que su haz de ultrasonido viene exactamente de aquí, de donde alcanzamos a ver, donde ponemos nuestro cursor. Debemos de tratar que quede lo más alineado a donde vamos a tirar el haz del Doppler. Que se vea bien la apertura de la válvula mitral. Ya pues con la práctica han estado haciéndolo, a veces nos queda un poquito chueco, todas esas mediciones van a ser malas. Deben de tratar de estar lo más alineado, eso es práctica y van a poder hacerlo cada vez mejor. El Doppler depende completamente de la alineación. Donde está mejor alineado es aquí. Por eso es que lo medimos siempre aquí. Cuando tienes alguna duda, lo mides en el 2, pero no, o sea, en los laboratorios de eco siempre se mide en el 4. Vamos a identificar primero que tengamos nuestro 4 cámaras bien alineados, que quedemos exactamente derechitos. Vamos a poner el Doppler color, como les decía, nos va a servir para ver que el flujo nos situemos donde se vea el mejor flujo a través de la válvula. Y una vez identificado, vamos a ver primero acá arriba, que estamos con nuestro cursor del pulsado, justo donde coaptan las valvas de la mitral y donde el espectro del Doppler color nos enseña que tenemos la mejor señal. Después vamos a verlo acá en las ondas y debemos de tener unas ondas que estén bien coloreadas, que no estén borrosas o que la intensidad del Doppler sea muy bajito. Deben de tener un buen espectro. 4 cámaras, Doppler color, nos situamos en las valvas y ahí le tiramos el Doppler pulsado y vemos que estén bien nuestras ondas. La relación EA, pues es otro de nuestros parámetros que las máquinas nos las van a dar solitas. El tiempo de desaceleración, ahí tenemos nuestra misma espectro del Doppler pulsado y vamos a medir desde el punto de la onda E hasta la base, hasta la línea de base de la onda E, que es esto. Y después nos vamos a ir con algo que nos vino a ayudar muchísimo. Debe de tener como unos 15 años más o menos.
la aparición del Doppler tisular, que pues mientras más avanzan las cosas estas de tecnología, nos van desenmascarando mentiras que antes hacíamos y decíamos, ¿no? Una de las cosas eran las disfunciones diastólicas. Nos vino a facilitar un poquito la vida, sobre todo en la disfunción grado 2, ahorita vemos por qué. Y básicamente la medición del Doppler tisular es muy similar. Aquí la diferencia es que nos vamos a situar en el septum y en la pared lateral. Y la técnica es entre 5 y 10 milímetros del anillo mitral hacia apical. Aquí está el anillo mitral. Me voy a poner en mi primer centímetro, a lo mucho, de mi anillo hacia apical. O sea, aquí en este pedacito es donde yo debo de medir con el tisular. Septal y en la pared lateral también. También aquí dependemos mucho de la alineación. Se habla que si nos pasamos más o menos de 15 grados de que no estemos bien alineados, la medición de nuestro Doppler tisular no es tan buena. Entonces debemos de tratar de alinearnos lo más que podamos. También moviendo un poquito la muñeca podemos jalar la pared lateral, meterla un poquito hacia el centro y alcanzar a hacer la medición del tisular. Es del anillo mitral dentro del primer centímetro hacia apical. O sea, otra vez en este pedacito. En este y en este. ¿Ok? Y lo que vamos a ver es esta señal, que pues son las ondas EA, pero invertidas, porque el movimiento ahora es contrario. Lo que ve es el desplazamiento del tejido miocárdico, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, y es en el mismo orden, la onda E, la onda A. La relación E', también pues, nos encanta a los que hacemos medicina crítica, ¿no? Ya piden ecos para ver relación E', para medir gastos, o sea, pues está súper bien porque ya invadimos cada vez menos al paciente y tienen una muy buena correlación. E', pues también prácticamente la da la máquina sola. Al nosotros estar midiendo las variables, medimos la E del transmitral, medimos la E del Doppler tisular y nos va a dar inmediatamente la relación, que bien saben que está en relación a la disfunción, y ahorita vamos a ver el corte y que nos dice que las presiones de llenado están altas. Otro de los 4 parámetros importantes es el diámetro de la aurícula izquierda. Si encontramos un diámetro de aurícula izquierda que está dilatado, también las guías nos dicen que es casi 100% seguro que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están altas. ¿Ok? ¿Cómo se adquiere? Igual, aquí lo hacemos, hay que hacer un biplano. Lo adquirimos primero en un apical de 4 cámaras y después en uno de 2 cámaras. Igual que sacamos las FEBIT por biplano, se adquiere entre 1 y 2 frames antes de la apertura de la válvula mitral, o sea que es cuando la aurícula está expandida a lo máximo que puede contener, y ahí es donde se hace la medición. Hay ocasiones pues que no tenemos duda de que la aurícula está un poquito dilatada. Aquí nada más ven la aurícula, no porque se dilató, porque es otra cosa, pero está enorme, ¿no? Entonces, pues aquí es seguro que está dilatada la aurícula. Aquí sí es en dos vistas, es un biplano, hay que hacerlo en 4 y en 2 siempre. Y lo que recomiendan es que antes se medían por áreas y antes se medían en ejes longitudinales o anteroapical, eso ya no se usa. La recomendación actual es que lo hagamos por mililitros e indexado a la superficie corporal del paciente. Otros de los parámetros que nos ayudan a ver la función diastólica son el flujo de las venas pulmonares. Ahí vamos a ver la onda diastólica, la onda sistólica y otra onda A, que es una contracción auricular, que son estas. No sé si se alcanzan a ver. Aquí, igual en una apical 4 cámaras, vamos a enfocarnos en la llegada de las venas pulmonares. Vamos a poner el Doppler color, como se ve acá arriba, para que nos ayude a identificar la desembocadura de las pulmonares. Y la técnica es que nos debemos de poner entre medio y hasta 2 centímetros dentro de la vena pulmonar. O sea, esa no se mide en el atrio, hay que medir el flujo en la vena, es en la vena pulmonar. Y aquí lo que vamos a ver pues va a ser la onda sistólica, la onda diastólica y una onda A, que es de la contracción auricular, que también dependiendo del patrón de llenado que tengamos nos va a sugerir o no disfunción diastólica. Tenemos algunos índices donde medimos onda A contra onda A pulmonar y ya nos habla de otras cosas. Pero son otras patologías específicas que ahorita no nos interesa tanto como enfocados al eco crítico.
Aquí está la onda D, la duración de la... También medimos igual que la duración de la onda A del flujo transmitral, también medimos duración de la A pulmonar. Medimos algunos radios, el radio de la onda sistólica contra la diastólica, que lo normal es que la sistólica sea más grande que la diastólica. Si ya se invierte, pues ya tenemos algo de disfunción. Y otro de los parámetros importantes es la presión, el que calculemos la presión sistólica de la arteria pulmonar. También hay algunas patologías donde solo nos podemos confiar en encontrar una presión o un gradiente de insuficiencia tricuspide alto para decir que tiene presiones de llenado altas. Como por ejemplo las miocardiopatías hipertróficas, la mayoría de nuestros parámetros no son tan buenos para medirnos las disfunciones diastólicas. El trasplante cardíaco es otra. Cuando tenemos un paciente trasplantado cardíaco, es común que tengamos alteradas todas las mediciones sin que realmente esté en ese momento con presiones de llenado altas. Por ejemplo, el atrio. El atrio siempre queda más grande por la reconexión de las pulmonares. Entonces es bien común que, bueno, no común, casi siempre se van a topar atrios muy grandes cuando no es por una disfunción diastólica severa. Y en el trasplante cardíaco, si encontramos esto, sí sugiere mucho de que tengamos presiones de llenado altas. O sea, un jet de insuficiencia tricuspide alto, casi seguro, obviamente descartando tromboembolia y patología pulmonar, que sí nos habla de presiones de llenado altas. Otra maniobra que se usa, sobre todo para las disfunciones diastólicas moderadas a severas, es la maniobra de Valsalva, que esta en ecocrítica no se usa tanto, pero igual la vamos a revisar. Se hace un registro continuo durante 10 segundos, se le pide al paciente que haga una inspiración y que en la inspiración máxima cierre su vía aérea. No se tiene que pujar, que la mayoría puja y hay que decirle que no puje, ¿sí? Sino que nada más no respire. Inspira profundo y ahí cierra. No respira, no hace nada más. Y ahí grabamos y ahorita vamos a ver los flujos transmitrales. Esta es una insuficiencia tricuspidea que también pues ya saben bien sacarla, apical 4 cámaras. Es igual lo más alineado que nos podamos poner. Primero, siempre que vayan a ver una válvula, siempre hay que poner el color para que nos ayude primero a identificar dónde está el gradiente. Y una vez que encontremos el chorrito de la insuficiencia, ahí es donde vamos a tirar la medición del Doppler. Casi siempre lo hacemos con continuo porque las velocidades son más altas y el pulsado no los va a alcanzar. Bueno, aquí estamos viendo algunos patrones de flujos transmitrales. Aquí un tip es que traten de ver. Entonces la escala los debe de ayudar. Cuando tenemos unas ondas E que están de menos de 1, generalmente es una función normal. ¿Este otro qué tipo de disfunciones? Es relajación lenta o grado 1, que es la más común que van a encontrar, que es la inversión de la relación. Una onda A que es más grande que una onda E. Y esta otra es una maniobra de Valsalva, o sea que, ¿cuándo usamos la maniobra? Para buscar pseudonormales. Si se fijan, esta primera, sobre todo esta primera es donde se ve más claro, la E es más grande que la A. Si alcanzan a ver la primera, ¿no? Y ahí es donde se ve un poquito más claro que la E es más grande que la A, pero acá se invierte. O sea, yo creo que aquí lo ponen a hacer la maniobra y tenemos inversión. Ya la E está más pequeña que la A. Entonces, aquí estaban viendo una disfunción grado 2 o una pseudonormal, que van y lo buscan con Valsalva y ven que sí tiene un patrón que se corrige con la maniobra de Valsalva. Eso nos habla de una pseudonormal. Y estos son los puntos claves y con lo que estamos del otro lado si se los llevan ya a la casa. Estas son las recomendaciones de las guías de disfunción diastólica que usamos en prácticamente todos los pacientes. Les digo, hay algunos puntos que son más finos, pero pues son del laboratorio de ecocardiografía. Para el paciente de ecocrítico esto es muy práctico y esto es lo que nos va a decir si hay o no disfunción diastólica. Vamos a buscar 4 variables que van a ser el Doppler tisular, que son las velocidades E', tanto septal como lateral. Cuando buscamos la septal debe de ser una E' normal mayor de 8 y cuando buscamos la lateral mayor de 10. ¿De acuerdo? Que lo que está recomendado para hacer la relación E' es el promedio de las dos. Entonces tenemos que medir las dos. Doppler tisular, onda E, tanto septal como lateral, sacar promedio y en base al promedio es que sacamos la relación E', que es el segundo de nuestros parámetros,
Cuando encontramos una relación E' mayor de 14, nos habla de disfunción diastólica y generalmente de un grado importante. Cuando encontramos esto, no es ligera, eso es seguro, y lo más probable es que sea una severa o grado 3. Lo otro que nos ayuda mucho es lo que hablábamos de el volumen de la aurícula izquierda. Cuando encontramos un volumen indexado más de 34 milímetros por metro cuadrado, también nos habla de que las presiones de llenado pues son altas. El cuarto punto es el pico de la insuficiencia tricuspidea. Cuando encontramos una insuficiencia tricuspidea con una velocidad mayor de 2.8 metros por segundo, también casi nos asegura que tenemos presiones de llenado altas. Entonces, en el paciente crítico, que es un eco enfocado, para ir y buscar la disfunción diastólica, esto es lo que hay que hacer. Doppler tisular, basal, septal, sacamos relación E', medimos en el 4 cámaras y en el 2 cámaras el volumen del atrio izquierdo, lo indexamos y medimos la insuficiencia tricúspide. Y en base a estos 4 parámetros, vamos a saber si hay o no disfunción diastólica y el grado de disfunción diastólica que tenemos. Bueno, ahorita vemos este parrafito en el otro, en un ejemplo. Esta imagen, ¿qué creen que tenga? Esta quiero que vean la aurícula, el patrón de la onda del Doppler transmitral y el Doppler tisular. ¿Creen que tiene disfunción? ¿Qué grado de disfunción? Son 5 centímetros para que se den una idea del tamaño del atrio, que se den una idea del volumen de la aurícula, que vean el Doppler transmitral y que vean el Doppler tisular. Y en base a eso tenemos 3 de 4 parámetros para poder decir qué disfunción tenemos. El tamaño del atrio, ¿cómo lo ven? No se ve que esté grande, tomando en cuenta esa escala. El flujo transmitral, o sea, la onda E anda en 80 más o menos. Normal. ¿Y el tisular? Normal también. Pero no es un pseudo normal. Ahorita vamos a ver por qué y me dice. Algo bien práctico de la disfunción diastólica es que viendo los puros flujos, ahorita van a aprender que casi los va a ayudar a saber si tiene o no disfunción y qué grado de disfunción. O sea, también las imágenes de los flujos son muy sencillas. Esta imagen es muy viejita. Ahorita vamos a ver un poco más actualizada, pero es la que todo mundo tiene en la cabeza, ¿no? Una onda E, una onda A, la E más grande que la A, eso es lo normal. Esta es la más común que vamos a ver porque es la disfunción ligera o grado 1 y es la más común. Y esta es la que nos dice que ya hay aumento de presión de llenado o ya reflejada en la aurícula. Y si se fijan, la prominencia en estas son de la onda E. Por eso les decía que generalmente si encontramos una onda E menor de 1, no vamos a tener una disfunción. Cuando encontramos unas ondas E más grandes, ahí sí nos hará sospechar y buscar intencionadamente una pseudo normal. Si se aprenden esta, nada más necesitan aprenderse esta y esta. Y por puro flujo van a saber cuál disfunción es. Normal, pues normales. Onda E más grande que onda A, igual en el tisular. ¿Sí? Ningún problema. En relajación anormal, que es la disfunción ligera, tenemos una inversión del patrón. La onda E es más pequeña que la onda A, igual pasa en el tisular. Onda E más pequeña que onda A. Entonces tú vas y mides el transmitral y ves esto, y luego ves esto, y dices, parece una disfunción ligera. Cuando tienes el pseudo normal, que es donde cae la trampa, ves una relación EA aparentemente normal, pero cuando vas a ver el tisular, ves que no es normal. Pero le van a pedir que inspire y que lo detenga y que lo graben. No. Entonces va a ser mucho más práctico que su eco tenga Doppler tisular, y si tiene Doppler tisular, que le pongan el tisular y vean este patrón. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser una disfunción moderada? ¿Por qué no? Por el patrón de tisular. O sea, si pudiera ser una disfunción moderada, este tendría que estar invertido. Y el restrictivo, en este también no tenemos problema, porque la onda E es grandísima y la onda es muy pequeña y no, casi con este podemos hacer el diagnóstico de la restricción, que es la forma más severa de la disfunción diastólica. Y en el Doppler tisular lo vamos a tener invertido también. Si se aprenden estos patrones de flujo con estos de Doppler tisular, nada más con ver los puros patrones casi pueden hacer el diagnóstico y qué grado de disfunción diastólica. Mientras más disfunción tienes, el grado de disfunción es más grande, el tiempo de desaceleración se hace más pequeño.
son 210 milisegundos. Si se va para abajo, ya son relajaciones anormales. Lo que tenemos que medir, que decimos ahorita, son 4 cosas para ver si hay o no disfunción y qué grado. Los que están como más probados, que te interfieren menos con la taquicardia, o sea, con todos los parámetros, son los flujos, el tisular y el transmitral. El resto de los parámetros ya eran los que usaban antes. Por eso mi comentario de que pues, la tecnología luego nos desenmascara mentiras que veíamos antes, como por ejemplo el pseudonormal. Que ya con el tisular, pues le pones el puro tisular y ves que no es un normal, es un pseudonormal. Si no tienes tisular, lo que recomendaría sería Valsalva. No que vayas a medirlo con M. Realmente el M, pues no lo usamos prácticamente nada para la disfunción diastólica. O sea, viene mencionado, pero no se usa. Y estas son las recomendaciones que nos hacen las sociedades americanas y europea de eco para evaluar si hay o no la disfunción diastólica en pacientes con función sistólica normal. ¿Ok? Porque los dividen en normal y anormal. Lo primero, el promedio de la E', que dijimos que tomamos promedio de la basal con la lateral. Si es mayor de 14, vamos seguramente, bueno, es prácticamente un hecho de que tiene disfunción diastólica y de que el grado de disfunción es severo, más de 14. Entonces, promedio de la relación E', la velocidad septal del Doppler tisular, tanto septal como lateral, que dijimos que la septal, si es menor de 7 es anormal, y la lateral se mueve más, es 10 el corte, menos de 10. El flujo de insuficiencia tricuspidia, que si lo encontramos con una velocidad de más de 2.8 metros por segundo, está alta también, y el volumen de la aurícula izquierda. Y aquí nos dicen que si 2 de 4, aquí los dividen en cuántos están positivos. Si menos del 50% está positivo, tiene una función normal. ¿Ok? Si el 50% son positivos, no vamos a saber si tiene o no disfunción y hay que buscarle más. Ahí sí, tal vez ya pidamos ayuda para que nos midan más fino a los otros parámetros. Y si encontramos más del 50% positivo, tiene disfunción diastólica. Entonces, con estos 4 parámetros prácticamente hacemos el diagnóstico. Y la mayoría de sus pacientes la va a tener. Entonces, lo que tienen que aprender a ver es qué grado de disfunción. O sea, para que ustedes sepan qué tanto les está pegando en su manejo y qué son los ajustes que tienen que hacer. Que finalmente para eso buscamos la disfunción diastólica, ¿no? Y cuando tenemos disfunción sistólica también, que también muchos de sus pacientes, dependiendo de dónde estén, van a tener algo de falla sistólica, este es el otro esquema que nos proponen. Flujo transmitral. Nos vamos a ir por el más rapidito. Si la EA es mayor de 2, es un patrón restrictivo y tiene presiones de llenado alta y es una disfunción grado 3 o severa. Entonces, cuando ven la onda E muy grandota y una A pequeñita, pues ya, nos vamos rápido a que es una relación EA más de 2 y tiene disfunción segura y es significativa o es el grado 3 de disfunción. Si no, nos vamos a ir a sacar la relación EA. Con la relación EA menor o igual a 0.8 y una onda E menor de 50 centímetros por segundo, nos dice que tiene unas presiones de llenado normales y que el grado de disfunción que pudiera tener puede ser mínimo o grado 1. Si está el paciente muy sintomático, pues hay algunas otras cosas complementarias que pudiéramos hacer. Por ejemplo, hay eco de estrés para ir y buscar la disfunción diastólica, que casi no se usa. Retomando lo que les decía, porque sí ha habido mucha confusión en las prácticas, sí puede haber disfunción diastólica sin presiones de llenado altas, o sea, incluso si se los reportan así, disfunción diastólica tipo 1 sin presiones de llenado altas, pero no puede haber presiones de llenado altas con función diastólica normal, o sea, ahí se contraponería ese concepto, pero sí pueden llegar a ver en los reportes que les pongan disfunción diastólica tipo 1, disfunción diastólica tipo 2, sin presiones de llenado altas, eso sí puede llegar a ver. Entonces no se queden con la idea de que la disfunción diastólica a fuerza el paciente va a tener presiones de llenado altas, puede tenerlas o no tenerlas, y eso va a depender de qué tanta rigidez tenga o compliancia tenga esa aurícula. Por eso hay unos pacientes que toleran bien esa disfunción diastólica, se dilata la aurícula e incluso cuando tú les pasas volumen no se congestionan tan rápido.
pero hay otros pacientes que no lo toleran y les pasas cargas pequeñas y se congestionan muy rápido cuando tienen presiones de llenado altas. Eso ocurre frecuentemente en disfunción diastólica con presiones de llenado altas. Esos pacientes se congestionan muy rápido y por eso no les puedes pasar tanto volumen tan rápido. Por decir, aquí luego nos pasa en el postquirúrgico que les pasamos cargas de 500 y se congestionan, o sea, no las toleran en 15 minutos. Y por ejemplo, una falla cardíaca compensada, que ya está compensada, va a tener disfunción diastólica que puede tener presiones de llenado normales, porque ya está compensada. Bueno, cuando tenemos estos parámetros nos vamos a que la disfunción o no hay o es muy bajita, un grado 1. Cuando tenemos, siempre los términos medios son los que nos meten en problemas. Cuando tenemos una relación EA menor del 0.8, pero una onda E mayor de 50 centímetros por segundo, o una relación EA mayor del 0.8 que no quede en esta, nos vamos a ir a evaluar 3 criterios, que son otra vez lo que hemos estado buscando aparte del flujo transmitral. El porcentaje de la relación E', la insuficiencia tricuspidia y el volumen indexado del atrio izquierdo. Si 2 de 3 o los 3 son negativos, no hay disfunción o es muy ligera. Si 2 de 3 o los 3 son positivos, pues sí hay disfunción y seguramente estamos hablando de una disfunción grado 2. Y cuando solo 2 criterios los podemos medir, generalmente con el que más pueden batallar es con la insuficiencia tricuspidea. Que ahí siempre en las pláticas pues las vemos bien bonitas, pero en la realidad y en el crítico no está tan fácil que las encontremos. Y pues ahí es práctica y práctica y práctica. Cuando tienen 2 criterios nada más, si 2 son negativos, pues nos vamos a normal. Si 1 y 1, no vamos a saber. Y si los 2 son positivos, es intermedio. Esta vienen las guías de insuficiencia cardíaca de 2016, que le pueden tomar un screenshot y traerlo ya ahí en su teléfono para cuando hagan su medición de la disfunción diastólica, pues ahí la ven rapidito. Y bueno, veamos también otros ejemplos. ¿Qué disfunción diastólica tendrá? Sí, es normal, exactamente. Estamos en menos de 1, anda como en 0.8. La otra anda a la mitad, como en 0.4. Son bajitas. Y acá está menos 10 del Doppler tisular. O sea, la relación E' nos va a dar baja. ¿Y este otro trazo? Esta relación EA parece ser mucho mayor, ¿no? La onda E está muy alta, anda como en 1,5 más o menos. Y esta anda en menos de 5. Entonces dijimos que algo que era muy fácil era verlas restrictivas. Cuando esta relación era más de 2, es restrictiva. Y esto no lo apoya, porque alcanzamos a ver una onda E que es muy pequeñita. Aquí esta nos dicen que es de 0.5. Entonces, con la pura relación tenemos para hacer el diagnóstico de restrictiva y el Doppler tisular nos lo confirma. Y si en el teléfono ponemos para sacar las relaciones, seguramente nos va a dar más de 14. ¿Okay? ¿Se fijan? Con los 2 puros flujos tenemos para saber cuál grado de disfunción es. ¿Esto qué es? Pulmonares. Muy bien. Entonces, ¿esto qué es? Un flujo transmitral. ¿Qué grado de disfunción? Pero bueno, normalmente la sístole de la pulmonar es más grande que la diástole de la pulmonar. Entonces, seguramente nos habla de una disfunción que a lo mejor se está ya brincando a un grado 2. O sea, que esto sea un pseudo normal. Si esta fuera normal y tú te fuiste a buscar las pulmonares, esperarías encontrar las normales. Esta, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, que está engrosado, está hipertrófico ese ventrículo. Y este es su patrón de flujo transmitral. Pensando en un ventrículo hipertrófico con este patrón, ¿qué disfunción creen que tenga? Una pseudonormal. O sea, esta la quería poner solo para ver la correlación clínica. Tienen que ir y ver quién es el paciente, qué es lo que le están sospechando y los primeros datos del eco. Entonces, si yo llego y veo un ventrículo que está grueso, no voy a pensar que esto vaya a ser normal. ¿De acuerdo? Entonces, con ver esto nada más y este ventrículo nos haría pensar. Claro, hay que completar los 4 datos que necesitamos, ¿no? Pero por eso les insistía, siempre hay que ir y correlacionar. No podemos pensar que un ventrículo hipertrófico vaya a tener una función diastólica normal. Conforme vayan avanzando en el curso, pues lo van a ir viendo todo, ¿no? Ya no nada más vas a ver la hipertrofia que yo les dije que vieran. Ya vas a ver el atrio, ya lo vas a comparar con la aorta. O sea, pues se van a ir complementando y ver toda la imagen en general.
Bueno, un caso clínico, hombre de 68 años, hipertenso, diabético, antecedentes ya de cardiopatía isquémica, tiene un cuadro de disnea progresiva de 6 meses de evolución y lo encontramos con estos trazos que ya son pan comido para ustedes. 40 minutos después. ¿Qué grado de disfunción tiene? 2. Por lo menos 2, ¿no? Tendríamos que ir y medir a ver si es 2 o 3. Pero por lo menos 2. Vemos un patrón con una onda E muy grande, con un tiempo de desaceleración corto, la vemos que baja muy rápido, y un patrón de flujo transmitral con un predominio de la diástole. Y si decimos que tiene 68 años, que es diabético, hipertenso, ya con cardiopatía isquémica, nadie en esta sala va a pensar que es una norma. Perfecto. Y bueno, haciendo la relación, ya en toda la medida era una relación restrictiva, que estaba con un EA mayor de 2. Otro caso clínico, mujer de 25 años, sin antecedentes de importancia, ingresó a urgencias por un cuadro de ansiedad, disnea y palpitaciones. Le dan tratamiento en urgencias, tiene una buena respuesta del padecimiento y les hablan y les piden un eco. Este es su eco basal, ya en urgencias tratada y asintomática, y este es otro eco que le repiten 3 días después. Aquí, esto se los puse nada más para que piensen, es el que les dije que era un poquito de trampa con correlación clínica. Y si ya saben qué tienen, no digan, dejen que piensen. Aquí, ¿qué les llama la atención de este patrón? La relación, fíjense hasta dónde llega la E. Aquí está el 1, o sea, no es una E muy grande. Y la onda A, sí allá, pero es pequeñita, es esta. O sea, aquí parece y nos dicen, es una relación de restricción. Tenemos una onda E que aparentemente es muy grande, aunque en realidad no, porque no llega, debe de andar como en 8.8, contra una onda A que lo que vemos es que es muy pequeña. ¿Sí? Y nos da una imagen, o ustedes por esta imagen tendrían que decir que es un patrón restrictivo. Pero estamos hablando que es una mujer de 25 años, sin antecedentes de nada. ¿Por qué tiene un patrón restrictivo? 3 días después, ¿cómo está su patrón? ¿Cómo está su onda E y cómo está su onda A? Tiene una relajación anormal. Era una paciente, en realidad era una paciente que llegó con una FA paroxística, la cardiovierten y por eso cuando ustedes van y hacen el eco, la función auricular está muy deprimida. Y es por eso que les da una onda A tan pequeña. Y al tercer día que la función de la aurícula se empezó a recobrar, ya ven un patrón con un grado de disfunción ligero. Entonces, por eso les digo, no puede uno ir y casarse ya ahora con el puro Doppler. Tienen que correlacionarlo. Aquí el chiste era que una mujer no tiene por qué tener de estas características, no va a tener por qué tener esto. Algo está normal. Este sí es un paciente real con una ventana muy mala, créanme. Era es un ventrículo que ven hipertrófico. ¿Cómo ven la función sistólica? Que es su siguiente clase, pero nos adelantamos un poquito. ¿Se ve bien? O sea, hasta ahorita vamos en si jala o no jala, ¿no? Y parece que sí jala. ¿Sí? Hipertrófico y una función aparentemente decente. Este es su flujo transmitral. ¿Qué grado de disfunción le ven? Pareciera un restrictivo, ¿no? Una onda, sí, yo tampoco, pero sí se ve una onda E muy prominente, ¿no? Y una pequeñita con este ventrículo, seguramente pensamos en que va más para una restricción. Vemos el gradiente de insuficiencia tricuspidia que les dio como 3.4, estamos arriba de 2.8, o sea, anormal, nos sigue correlacionando, y vemos los dopples tisulares, que tenemos unas ondas E, que la lateral anda, anda como en 4, y la otra debe de andar en 2, la septal. Entonces, francamente, pues todos nuestros parámetros son anormales. Le hacen strain para ver lo de la función sistólica, que ya lo van a revisar también, y este strain pues está disminuido, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba su función sistólica? Según lo que vieron en el 2D, bien. ¿Y cómo está su función sistólica? Súper mal. ¿Tendrá FEBI más de 45? Sí, sí, pareciera que tiene FEBI más de 45. Y según por el patrón del strain, no, está súper mal. ¿Sí? La pregunta ¿es eso posible? O hay un caso que nos tocó aquí que
lo he recordado toda mi vida, de una estenosis aórtica, que están hipertróficos con una disfunción severa diastólica, que le hicimos un eco, estaba con lactatos altos, le haces un eco, se veía bien la fracción de expulsión, le procesamos un strain y nos sale deprimido. Entonces, eso es para que se interesen en el próximo capítulo. Ese es un punto, creo que Pero está muy importante. buena. Y en este caso, que tiene una disfunción diastólica severa con una disfunción siastólica severa, pues ¿qué le hacemos? FEBI normal con con presiones de llenado o congestión pulmonar altas. Que eso también lo van a ver en el curso en eco de pulmón. Que esa va a ser otra súper herramienta que van a poder tener para ver la congestión pulmonar y correlacionarlo con la disfunción diastólica. ¿Ok? Bueno, ya vimos el diagnóstico. Les repito un par de cosas. Apréndanse este y apréndanse este. Ya vimos con los ejemplos que poniendo solo los flujos nos da prácticamente el diagnóstico y el grado de disfunción. Y los 4 parámetros que se deben de llevar a la casa. La relación prima, la velocidad tisular del anillo mitral, tanto septal como lateral, el volumen del atrio indexado y el grado de velocidad de insuficiencia tricúspide. Y bueno, como conclusiones, pues tomar en cuenta que hay factores que van a afectar la función diastólica. Normalmente nuestros pacientes críticos o transoperatorios o los que ustedes, la mayoría de los que están aquí manejan, van a tener esos factores. Entonces hay que tomarlos mucho en cuenta cuando hagamos nuestra medición. Es una herramienta que puede ser pronóstica, o sea, también quien tiene disfunción diastólica severa se muere mucho antes que cualquier otro. Y la disfunción diastólica severa mata más que la sistólica, porque no hemos aprendido bien a tratarla. Entonces es muy importante que hagamos el diagnóstico. Nunca usar solo un parámetro. Si no tenemos por lo menos un número adecuado de parámetros para concluir algo, mejor digamos, no sé qué grado de disfunción tiene. Y no andar diciendo mentiras, ¿no? Porque digo, en esto nos vamos a basar para tratar al paciente. Debe de ser siempre una parte integral de la valoración. Nada de que, ay, nomás voy a ver, bueno, en ustedes. Hay gente que sí nada más va a ver si tiene o no derrame. Pero en este diplomado no, o sea, aquí se tiene que hacer y valorar bien y graduar la disfunción diastólica en todos los ecos que hagan. Y muy importante, y como ya lo vieron, siempre correlacionarlo con la clínica. Por eso es que es la gran ventaja del eco crítico, que lo haga quien está tratando al paciente. Y se le fue de las manos al radiólogo, porque de eso pues no saben mucho, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quedó súper clara? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.